Actividad física, meditación, tareas escolares, home office, talleres, clases de idiomas, de cocina, plataformas culturales y de entretenimiento. Sin duda, las redes sociales y diversas plataformas que son posibles gracias a Internet nos ayudan a realizar nuestras actividades desde el hogar, pero también nos da la posibilidad de aprender algo nuevo. Crear un plan para el hogar, considerando diversas actividades que están a nuestro alcance gracias a la red, puede ayudarnos a pasar de mejor forma el tiempo, mientras protegemos nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Hoy, en Diálogos en Confianza, tenemos algunas recomendaciones de actividades que podemos realizar desde nuestra casa durante esta contingencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer que nos acompañen en una emisión más de Jueves de Diálogos en Confianza. Saludos a Fer Tapia, que los acompaña todos los días a esta misma hora. Cuando es jueves, por supuesto. Hoy es Jueves Santo, hay mucha gente que está en casa también en estas actividades que tienen que ver con las medidas que se han adoptado por parte de las autoridades. Quédate en casa. ¿Qué ha implicado esta cuarentena para muchos mexicanos? ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta sana distancia y también sana convivencia para muchos espacios que tenemos en casa y con la familia? En fin, vamos a hablar de esto, qué hacer en la contingencia, qué hacer en casa. Tenemos especialistas invitados y se los vamos a presentar en unos momentos más. Las opciones nos han obligado a recurrir en muchos momentos en estos días a lo que es pues contar con una señal de internet. Quienes tenemos la fortuna de estar suscritos a esto, pues tenemos opciones a través de esto. También quienes tienen que realizar actividades fuera de casa y que las pueden hacer ahora, como pagos, servicios en línea, en fin. Estaremos abordando el tema. Les queremos agradecer y recordar que estamos en redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, ahí hacer sus comentarios y por supuesto compartirnos cómo les ha ido ahora que están en casa con este asunto de la contingencia sanitaria. Gracias a Istiel Caneda junto con Alberto Mujica van a alternar en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también recordarles que, bueno, vamos a estar aclarando todas sus dudas y compartiendo con ustedes a través de nuestros especialistas estos días de contingencia. Empiezo de izquierda a derecha. Quiero agradecer la presencia esta mañana de Elena Paz Morales, docente en la licenciatura en Administración del Tiempo Libre de la Universidad YMCA y profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Buenos días, Elena. Andrés Castuera Micher, lo conocen todos. ¿Cómo estás, Andrés? Es especialista en artes escénicas y traes una propuesta bien interesante que ya nos contarás más adelante. Y también queremos agradecer esta mañana la presencia de quien nos va a orientar en el aspecto médico, y es Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. SS Sociedad Civil. Muchas gracias, bienvenidos los tres. ¿Y qué les parece si empezamos a conocer un poco más de lo que algunas personas ya han estado haciendo en casa, que es recurrir a las plataformas digitales y consultar a través de internet lo que pueden encontrar, como son opciones culturales? Aquí les presentamos esta cápsula y enseguida regresamos para compartir el tema con ustedes. La Secretaría de Cultura ha preparado para ti la plataforma en línea Contigo en la Distancia. En este espacio de cultura digital y libre acceso encontrarás recorridos por museos y zonas arqueológicas, películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, obras de teatro, audios, aplicaciones y mucho más. Entre los materiales que se encuentran disponibles de forma gratuita, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas ofrece la cartografía poética en su versión digital, distribuida durante 2019 con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la cual contiene una serie de folletos para difundir el arte, las lenguas indígenas, los saberes tradicionales y la cultura popular de México. También podrás acceder al recetario digital de Tristezas y otras melancolías, o a la cartografía de sabores, que en su primera edición habla de quelites, una hierba silvestre poco valorada en la mayor parte del país.
La Fonoteca Nacional, por su parte, transmitirá, entre otras actividades, sesiones de escucha, reportajes y conciertos, además de episodios como La historia del espionaje en México y Perreo y controversia, el reggaetón. Y si eres de los que gustan de asistir al Festival Cervantino, podrás revivir los mejores conciertos de su última edición, además de charlas, conferencias y entrevistas. Además, el Centro Cultural Helénico abre Teatro en Casa en tiempos del COVID-19, convocatoria que impulsa la creación de una obra de teatro en compañía de tu familia con temas relacionados con la pandemia. Los 3 primeros lugares tendrán un reconocimiento económico de hasta 50,000 pesos. No lo olvides, la Secretaría de Cultura, contigo en la distancia. Contigo en la distancia, ahora esta nueva forma de convivencia que nos permite mantenernos en contacto con el exterior. Las autoridades han dicho sana distancia, quédate en casa, guarda todas las medidas de higiene y no nos quedó de otra más que obedecer estas reglas que son para todos, para la mayoría, quienes no son actividades esenciales, pero al mismo tiempo nos cambió un poco la vida, nos cambió la rutina, nos movió actividades y el quedarnos en casa ha implicado nuevos escenarios para muchas familias y supongo que incluso para cada uno de nosotros. Pero quienes tienen la fortuna de tener esta conexión que hablábamos al principio, redes sociales, plataformas digitales, tienen contacto con el exterior a través de ellas. Pero el principio es, si nos ha quedado claro a todos que esto no son vacaciones, que es un receso, porque de ahí fue el planteamiento original de las autoridades, de que si bien se enlazaban estas 2 semanas de contingencia con el periodo vacacional de los niños, siempre nos dejaron en claro, por favor, no son vacaciones, hay que mantener las medidas que se han dado a conocer, pero a estas alturas ya nos quedó claro, sí estamos conscientes de que estamos en un receso para tomar medidas de seguridad y que no son vacaciones. Adelante, Elena. Yo creo que no del todo, porque tenemos este elemento paralelo sobre, es que eran las vacaciones, eran, sí, cambiemos las formas y cambiemos la actitud. Es un tema de actitud. Sé que no es sencillo, pero estamos viviendo todos bajo la misma circunstancia. Sí. Yo hoy debo decir que es el primer día que salgo a partir del 20 de marzo, que empecé este proceso en casa, porque lo puedo hacer. Sí, también lo agradezco, las condiciones de mi vida lo permiten, he trabajado para ello. Pero mi chip es, pues bueno, estamos en casa, debemos de estar en casa y sigamos adelante con eso. Dejemos de pensar, es que si hubiéramos estado en la playa, no, estamos vivos, estamos en casa y estamos en esta circunstancia. Quédate en casa con otra actitud y se pueden hacer las cosas. Lo hemos logrado. Hoy venimos de una vida que siempre podíamos salir, pero sí, históricamente los países que en México no sucede por los climas en general, pero que era una nevada de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que no podían salir, ¿qué pasaba? El día a día seguía, era un día diferente. Claro, creo que también venimos de siempre tener que salir, y había un exceso, no saber estar en casa. Hoy tenemos que regresar a saber estar en casa. Aquellos que tenemos esa oportunidad de estar en casa. Los que no, siempre voy a agradecer a todos los que están saliendo, para que México también siga adelante. También es un punto de agradecimiento. Pero yo debo de agradecer quedándome en mi casa. Si yo debo de hacerlo, agradezco a los demás que salen, yo quedándome en casa. Entonces, venimos de otro momento de la historia. Se podían quedar en casa antes. Hoy también lo podemos lograr. Pero hay que cambiar las formas. Y las vacaciones, bueno, vívelas dentro de tu casa. Claro. Que también se puede hacer. Sí, hay que ser creativos en esta situación y ya iremos hablando sobre el tema. Fíjate Miguel, cuéntanos tu punto de vista psicológico me parece bien interesante lo que este coronavirus nos está trayendo en lo bueno. Veníamos padeciendo de una problemática grave de narcisismo, ¿sí? Una de las patologías que cada vez más estábamos presentando, viendo en los consultorios, en el campo médico, psicológico, es que hay muchos trastornos, límites de la personalidad, que son personas que tienen estados de ánimo o muy alterados o muy deprimidos, muy irritables, y el narcisismo, que es una variante del narcisismo. Y esto nos está obligado a pensar de manera comunitaria. Esto nos está llevando a adaptarnos y a
habilitar capacidades que por naturaleza deberíamos de tener para pensar en el otro. Y lo veo desde el hogar. Este pensamiento social que hoy me implica entender que ayer mi mujer me contestó bien feo, porque está angustiada, está desesperada. Hoy puedo ver a mi hijo ahí, lo que es tenerlo 12 horas del día con la pila al 100 y jugando y no queriéndose sentar a hacer la tarea y tener que lavar los trastes. Y toda esta participación que frecuentemente no empatamos, no entendemos porque no estamos ahí, porque hasta no ver, no creer. Claro. Hoy esto nos está dando la oportunidad de mirar hacia un lugar que mucha gente no habíamos visto y nos está dando la posibilidad de adaptarnos y de entender la necesidad del otro. Y creo que desde ahí, si además en las familias, como célula principal de la sociedad, empezamos a presentar liderazgos positivos, y papá y mamá, que son los adultos, y yo le diría ahorita a los padres de niños de 5, 10, 15, 18, que con los adolescentes es como mucho más complicado porque están rebeldes y no quieren apagar el aparato celular y demás, y que platicamos un poquito más adelante de esto, es un momento para que yo como padre, como madre o como pareja de alguien con quien convivo, entienda lo que es el liderazgo. Y el liderazgo es una actitud en la que yo me gano el respeto y admiración y seguimiento de los otros a partir de que yo los trato con respeto, a partir de que puedo considerar sus necesidades. Y si logro en ese sentido, en mi interior, habilitar estas capacidades, voy a poderlo llevar también a lo social, que estamos entrando a la fase donde los contagios van a ser cada vez más grandes. Y esto va a demandar de una contención social. Si nos apanicamos, si vamos por comida y no me importan los demás con tal de yo salvarme, esto va a ser caótico. Tenemos que entrar en calma, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que unirnos en lugar de estarnos dividiendo. En las redes sociales es desgastante escuchar el odio que hay ahí. Deberíamos de tener más solidaridad y amor por el otro. Qué interesante, ya iremos desmenuzando cada uno de los puntos que acabas de platicarnos. Andrés, ¿cómo has vivido este quédate en casa y tu receso que no vacaciones? Fíjate que yo creo que nunca hemos sabido estar en casa. Es decir, no quiere decir que estén los 5, 6 miembros o 3 miembros de la familia en el mismo espacio. Hoy en día todos están frente a un dispositivo. Eso es lo que a mí me parece. Incluso que sentados a la mesa pueden estar sentados a la mesa, hay un dispositivo. Entonces yo creo que es una excelente oportunidad, porque tarde o temprano, por muchas posibilidades que nos den los dispositivos electrónicos, van a terminar cansando a los individuos, y eso me parece una gran oportunidad para realmente estar con los otros. Vamos a tener que conocer con quién vivimos, vamos a aprender a saber con quién estamos, y también se vale explorar qué es lo que están viendo mis hijos, qué es lo que está viendo mi pareja en los dispositivos, porque ahora no es que el hijo esté ahí o que el papá esté ahí o que la madre esté ahí, tarde o temprano van a tener que convivir en el mismo espacio, todos frente a un dispositivo. Me parece excelente la gran cantidad de alternativas que hay, pero creo que la mejor alternativa no está en las redes sociales y no está a través de los dispositivos. Es un buen momento para conocer cómo la está pasando. La pregunta que nos haces tú ahorita, ¿cómo estamos pasando este confinamiento? ¿Le hemos preguntado a nuestra pareja, a nuestros hijos, cómo lo están pasando? ¿O damos por hecho que como están pegados a las redes sociales la están pasando bien? Yo creo que es un buen momento para conocernos, para inventar cosas que hacer en familia y no dejar de pensar que mucha gente está sola en casa y para esa gente es para la que todos tenemos que empezar a crear contenidos, ¿no? Normalmente la gente que está sola tiene acceso a las redes sociales porque si no serían una especie de ermitaños. Y es para también a las que tenemos que crear contenidos, porque damos por hecho que todo el mundo estamos encerrados con alguien, ¿no? Hay gente que no, hay que sensibilizarnos con esas otras personas y compartir nuestras experiencias en familia, tantas redes sociales, estas llamadas. A mí lo que me da gusto es cuánta gente no está llamando diariamente a sus padres cuando nunca lo hacía. Cuánta gente se está enlazando en videollamadas con sus compañeros de la escuela cuando nunca lo hacía. Creo que lo negativo está clarísimo, lo negativo está siendo informado constantemente. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos a lo positivo y creo que es una gran oportunidad para realmente estar en casa, ¿no? Físicamente estamos en casa, pero realmente sabemos cómo le está yendo, con quién está platicando. Me parece que hay que usar lo que tenemos, la tecnología, sobre todo la televisión abierta, porque mucha gente no tiene acceso a internet, y estar, como es el caso de este canal, ¿no? Y hay que decirle a la gente,
ve qué están haciendo, creen juntos historias, creen juntos radionovelas, creen juntos obras de teatro, incluso escriban su historia. No sé, me parece que es una oportunidad para realmente estar con él. Y además, cuando hablamos de casa, hablamos de un espacio muy diferente, No porque sabemos. hay personas que viven en departamento y son 10, o pueden ser 2 y vivir en una casa enorme. O sea, el espacio físico, Así es. la estructura de lo que es una casa nos permite también diferenciar que la convivencia puede ser muy distinta. Así es. Si yo me quiero aislar y tengo la opción de tener un jardín o un patio, me voy para allá, o la mamá se queda en la cocina, o se va a la recámara. Hay muchos memes incluso al respecto de que, ay, ya me cansé de estar en la sala, ahora me voy a la recámara. Entonces, también el espacio físico, que es la casa, determina mucho esta forma de convivencia que se está dando, Sí, ¿no? mira, al final me parece importante entender, no importa tanto el espacio físico externo como el espacio físico que tú tienes en tu mente. Intelectual, lo que piensas. Lo que piensas, lo que crees. Hay que saber que las creencias son motores que nos habilitan o nos inhabilitan. Y si yo en mi casa, aunque tenga una mansión, me siento encerrado porque soy voraz y no me es suficiente, pues no importa que tenga una casota con alberca y jardinzote. O sea, lo que está pasando aquí adentro es realmente lo importante. Y esa es una de las oportunidades que tenemos hoy día, ¿no? Con los niños me parece muy importante además tener claro que vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a mostrarnos fuertes, ¿sí? Hace años nos enseñaban, tienes que ser el number one, ¿no? Sí. Y por encima de quien sea, pero tú vas adelante. Es un momento sí para pensar en la superación. Pero, y quiero recomendar al público que se metan a ver un YouTube de una TED Talk de Brené Brown, ¿sí? Se llama Brené Brown, La vulnerabilidad, que es una investigadora de la vulnerabilidad que te lleva a reflexionar sobre lo importante que es, para ser feliz, aceptar que eres un ser vulnerable. La gente que tiende a negar su vulnerabilidad Sí. sufre mucho, la pasa muy mal. Y ante situaciones que a lo mejor no son tan terribles, yo puedo vivirme verdaderamente en una caótica situación de vida que a lo mejor no está tan mal. Y en la medida que yo acepto que soy vulnerable y que hoy día todos, porque el pobre, el rico, el discapacitado, o sea, todos estamos frente a una vulnerabilidad, el mundo está frente a una vulnerabilidad. Qué importante es que a los niños y a los jóvenes les enseñemos a ser tolerantes a la vulnerabilidad, pero además descubrir la riqueza. Esta mujer te plantea que típicamente tendemos a negar nuestra vulnerabilidad, ¿no? No la veo. Hay un mecanismo psíquico que se llama negación. Es el mecanismo más primitivo que tiene el ser humano. El niño que va a la fiesta, que le mete el dedo al pastel, se embarra y la mamá pregunta, ¿quién le metió el dedo al pastel? Y todos dicen, yo no, y meten las manos hasta atrás y tiene todo el merengue en la cara. Bueno, así estamos hoy día. De pronto tendemos a negar. No podemos negar esto, estamos vulnerables. Pero cuando yo acepto mi vulnerabilidad, también habilito la capacidad de sentir otras cosas. Porque si yo, negando mi vulnerabilidad, taponeo esto, al mismo tiempo estoy tapando la posibilidad de ser feliz, la posibilidad de ser sensible, la posibilidad de entender al otro. Entonces creo que es un aprendizaje maravilloso si lo vemos desde esta perspectiva. Sí, yo creo que eso que comentas es muy cierto. Reconocer nuestra vulnerabilidad y reconocer nuestras emociones y reconocernos a nosotros mismos. Yo creo que el miedo, lo que está generando esta situación de encierro es ¿qué hacemos? ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué hago? Si, Claro. aquí hemos hablado en el 11 de las distintas emociones por las que atraviesa una persona que está viviendo el encierro desde diferentes perspectivas. Entonces, ser vulnerable, reconocernos dentro de la familia, porque un día no nos podemos sentar en la casa, en el espacio que se elija, guardando las medidas de seguridad óptimas para el caso y hablar, ¿cómo te has sentido en este momento? A ver, tú, hijo, ¿cómo te ha ido? ¿Has aprovechado bien las clases? No sé, empezar a volcar qué estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Y yo supongo que tú que eres persona de teatro, Andrés, en el teatro se utiliza mucho el personaje y las máscaras, el bloquear este tipo de emociones y no está pasando nada. Sin embargo, quizá con los más pequeños podamos utilizar hasta cierto grado de ser el papá personaje o la mamá personaje para ahondar en ese tipo de emociones y conversar cómo se está viviendo en este espacio familiar, quédate en casa, ¿no, Andrés? Creo que no solo el personaje, sino sacar esas emociones de las que hablabas
y explorar esa parte artística que todos tenemos. Sí. Es el momento de escribir, es el momento de pintar, es el momento de hacer títeres, es el momento de crearme un personaje para poder hablar. Y es bien importante lo que decía, ¿no? Las emociones están ahí. Hoy en día se vale llorar, se vale decir tengo miedo, se vale decir no sé qué va a pasar. Normalmente mamá cuando es la jefa de familia o papá cuando es el jefe de familia siempre tienen que saber lo que va a pasar porque si no causan una incertidumbre terrible. Y ahorita nadie sabe lo que va a pasar y se vale. ¿Por qué? Porque si en los más pequeños no creamos la certidumbre de la incertidumbre, es mucho más peligroso y para eso es muy útil estas herramientas. El artista que todos llevamos dentro, realmente todos y todas en esta vida somos artistas. Lo que pasa es que la vida nos ha llevado a explorar otras potencialidades, pero el yo artístico lo tenemos ahí y es cuando se vale escribir lo que sea, escribir cómo me siento, hacer títeres, hacer una historia con títeres, pintar, esculpir, es decir, con lo que se tenga a la mano, porque si no lo expresamos, vamos a estallar tarde o temprano. Fíjate que quisiera citar a uno de mis pacientes, el señor Miguel Cohen, me narraba, ¿no? Que con sus hijos, que además para los niños es muy importante buscar alternativas de manejo de la ansiedad, porque aunque no lo manifiestan muchos niños, están escuchando. El otro día mi hijo de 6 años me decía, papi, el 30 de abril nos vamos a morir todos, ¿no? De lo que él ha escuchado. Claro. No, mi amor, no, claro que no. El 30 de abril es el día que marcó la autoridad. Hasta ese día nos tenemos que quedar en casa y la escuela probablemente después de eso se va a iniciar. Esto me alerta sobre qué está pasando en la cabeza de mi niño, cómo lo está recibiendo. Y entonces esto me obliga de alguna manera como adulto a acercarme y a conocer a mi hijo y entender qué está viviendo y además cómo ayudarle. Y una manera que Miguel me platicaba en su caso, hicieron una obra de teatro del coronavirus, ¿no? Claro. Jugaron a las traes del coronavirus, ¿no? Hay por ahí, que además, fíjate, en el juego de las traes, que es una cuestión de paranoia, o sea, te va persiguiendo, en el juego tú vas elaborando esta ansiedad y gritas y lloras y brincas y te ríes, ¿no? Si los papás quieren un consejo para ayudar a los niños pequeños a manejar la ansiedad, las traes del coronavirus es una excelente oportunidad. Hay otra técnica que por ahí vi en redes sociales de una enfermera sueca, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella sugiere pintarle a tu hijo un coronavirus aquí en el dorso de la mano y entonces tú le vas a decir que si durante el día se logra lavar las manos tantas veces como para que se le borre el coronavirus, ¿sí? Al final del día el niño va a ganar un punto y después de 30 días de haber hecho esto, le vas a dar un reconocimiento, un premio, algo que ojalá que no sea material necesariamente. Y de esta manera haces que el niño, a través del juego, pueda entrar en una dinámica de estarse cuidando, porque los niños chiquitos agarran el piso, tú entras de la calle, pisoteas, el niño está jugando, se chupa el dedo. Tenemos que ser creativos. Justo me encanta hoy esta participación del arte, ¿no? Porque creo que a través de eso, históricamente el ser humano ha elaborado sus emociones y es una forma como podemos manifestar, podemos vincular, podemos conocernos. Erich Fromm ya lo marcaba, ¿no? Solo podemos amar aquello que conocemos. Pues es un momento para conocernos y dar alternativas de solución para cómo manejar las emociones en casa. Me imagino que en este momento las personas en casa y todos tenemos que tener 1000 antenas por aquí para identificar los diferentes escenarios, porque podemos estar muy preocupados por informarnos qué está pasando y se nos olvida que ahí están los niños. Podemos estar muy preocupados por qué vamos a hacer con lo de la despensa y la abuelita como que ya se nos durmió y qué está pasando con ella, está también participando en las tareas de casa. O sea, hay que tener, como dices, un liderazgo que nos permita identificar qué está pasando en los espacios en los que nos estamos moviendo dentro de la casa. Y bueno, no debemos dejar de lado lo que dices, la creatividad. Veíamos esta cápsula interesante de opciones culturales, Contigo en la Distancia, que la Secretaría de Cultura y muchas dependencias están enfocadas a mantenernos de alguna manera ocupados en distintas actividades recreativas, de estudio, la Secretaría de Educación Pública con las clases, en fin. Vamos a abordar este tema de lo que es la creatividad. Tenemos también una información que nos comparten Alberto Chimal y Raquel Castro, son escritores, y es una invitación que hacen ellos, ¿los conoces? Sí, cómo no. Para quedarnos en casa. Lo vemos, regresamos con esto para seguir conversando con ustedes ahí en casa. Hola, yo soy Raquel Castro, él es Alberto Chimal, somos escritores y nos da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
Durante este tiempo de encierro debido a la pandemia hemos estado haciendo por medio de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales de que disponemos en internet una serie de publicaciones pues para recomendar libros, para hacer lecturas en vivo, para acompañarnos un poco en este tiempo en el cual tenemos que estar encerrados. Y además la verdad es que también así sentimos que hacemos algo, que podemos de algún modo contribuir un poco pues a la situación general, hacer algo positivo por aquellas personas que nos están viendo. Y ojo, no se trata nada más de alta literatura, por supuesto que no. Pues ayer compartimos fragmentos de crónicas y ahora tenemos, por ejemplo, esto que ay, ¿sí se ve? Sí, se ve. ¿Qué es, Alberto? Resulta, nos dirá alguna persona que no le gusta leer y no le gusta leer y no le gusta leer, pero resulta que no todos los libros son para leer. Por ejemplo, este que hemos bajado de internet y hemos impreso legalmente está puesto para eso. Y gratis. Es un libro para colorear de un archivo de internet que se llama la revista del dominio público, que lo que hace es eso, consigue imágenes de dominio público, las coloca en línea, salen artículos sobre la historia de ciertas imágenes, y ahora ofrece una colección de estas imágenes que provienen de libros antiguos, de fuentes de lo más raro, para colorear, para que uno se entretenga coloreando, y a mí me parece una maravilla. A mí también. Hay muchas formas con las cuales uno puede entretenerse mediante los libros, todas ellas se valen en un momento como este, y en todos los demás también, que nadie les diga que no puede ser entretenida una lectura, que no puede ser entretenida la relación con un libro. Pues los invitamos a que si les da curiosidad nos visiten. Estamos en www.youtube.com/Alberto y Raquel MX. Y estamos también en nuestras redes sociales, donde si contestamos y estamos publicando y recomendando cosas para entretenernos, para sobrellevar este momento de cuarentena. Pues eso. Muchísimas gracias. Aunque la cuarentena nos ha privado de hacer nuestras actividades cotidianas fuera de casa, este puede ser un buen momento para aprender algo nuevo. Algunas actividades que hacer en casa pueden ser aprender a bailar o ejercitarte para activar el cuerpo y la mente. Puedes seguir alguna clase en línea o incluso planear un reto semanal entre tus amigos y familiares. Este momento también podría servir para fomentar la lectura o armar rompecabezas. Un juego de mesa siempre será opción si se trata de pasar una tarde agradable en familia, ya que fomenta la sana competencia y en algunos casos la búsqueda e implementación de estrategias para ganar. Aprender a cocinar es una oportunidad de que los niños aprendan cómo preparar sus alimentos y lo repliquen a lo largo de su vida. Recorrer decenas de museos y sitios arqueológicos de manera virtual es una gran opción. Google ya habilitó inmuebles para que los visites de manera interactiva y al igual que tus hijos amplíes tus conocimientos en arte, cultura, historia y ciencias. El arte y la creatividad también están presentes en esta cuarentena, a través de tutoriales que nos acercan a la pintura, el dibujo o diversas manualidades para todos los gustos y edades. También podemos ver películas o series, compartir varias horas de entretenimiento con cintas nuevas o clásicas que podrán ser descubiertas por varias generaciones. Y por último, aunque quizá no sea una actividad muy popular o divertida, estos días pueden ser los que necesitas para ordenar alguna habitación, limpiar un área de la casa que está descuidada o que necesite un cambio de imagen. Es importante recordar que no todo lo que aprendemos viene del salón de clases, por lo que esta crisis representa también una oportunidad de aprendizaje para todos, siempre y cuando nos decidamos aprovecharla. Opciones, por supuesto, que tenemos a través de nuestro dispositivo móvil, de las redes sociales, de lo que ya hablábamos, de la comunicación que no era habitual y que ahora estamos empezando a hacer a través de videollamadas, de conferencias y enlaces virtuales. En fin, les agradecemos mucho a todos y cada uno su conexión, sus comentarios. Están compartiendo cómo se están sintiendo en casa y agradeciendo las opciones que se han planteado esta mañana. Saludos a Colombia, saludos Guadalajara, saludos Morelos, Nuevo León, Ciudad de México. En fin, la gente está comentando que, por ejemplo, hay una persona que dice, yo si no tuviera mi celular no podría estarlos viendo en este momento porque pues no me gusta ni siquiera ver la tele. Hay muchas personas que dicen no han respetado el aislamiento, se encuentran en lugares vacacionándose y poniéndose en riesgo. La gente de México es berrinchuda, quieren hacer su santa voluntad y siempre critican. Los juegos de mesa son una excelente opción para convivir y desarrollar habilidades.
La salud no es responsabilidad de nadie, solo de uno. Deberíamos tener toque de queda para que la gente se quede en su casa porque no hacen caso. Yo ya me hice adicta a las redes sociales y eso me hace que no me aburra y sobre todo, dice, tengo la opción de ver diálogos en confianza. Bueno. Muy buena opción. Yo sí he socializado con viejas amistades y con familiares. También nos cuentan, dice, gracias coronavirus, llegaste a guardar a los humanos para que los bosques, las playas y todo lo que hay alrededor comience también a sanar la tierra, se limpie y tenga un respiro. Es bueno dejar que los niños se aburran, dice, no hay que saturarlos tampoco con tantas actividades. Claro. Yo creo que en la actualidad no es difícil quedarse en casa sin aburrirse, hay tantas cosas que hacer. Realmente, Elena, sabemos aprovechar el tiempo libre que tenemos ahora en esta situación de contingencia, pero en general los mexicanos tendemos a saber aprovechar nuestro tiempo en algo que nos reditúe. Yo creo que sí, pero no tenemos conciencia de ello. Hay que tener conciencia. ¿Por qué? Porque no estamos educados ni para el tiempo libre, ni estamos educados para el ocio, ni estamos educados para la recreación formalmente. Toda la vida vamos a la escuela, los que hemos tenido oportunidad, o hemos aprendido un oficio en casa o con alguien, y hemos logrado desarrollar habilidades, ¿no? Principalmente para el trabajo. Pero la pregunta ahora es, ¿cuándo desarrollamos habilidades y competencias para el ocio, para el tiempo libre y para la recreación? O sea, tenemos que hacerlo en forma consciente. No está mal descansar, no es inadecuado el ocio, es un derecho, es un proceso moderno también, pero es un proceso que requiere de conciencia y de compromiso. ¿Qué significa cuando hablamos de ocio? Hablamos de estas experiencias positivas, agradables, que internamos, es decir, que vivimos cada uno, pero que también podemos compartir. El ocio es individual, es una experiencia interna, pero que también se puede compartir con el otro y se vive con el otro o con uno mismo. O sea, tenemos que aprender y romper esta historia de ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer. Si volteamos a hacer un listado de todas las oportunidades que tenemos en casa, son muchas. Ya rompamos, no podemos salir, ok, ya basta, ya no podemos salir. Cambiemos a disfrutar nuestro entorno y nuestro espacio. ¿Qué me gusta? ¿Qué dejé de hacer hace mucho tiempo que, claro, puedo hacer en casa? Primero en lo individual y después en familia, en pareja, en amigos o con el otro a distancia. O también con mis animales. O sea, también muchos tenemos, yo tengo un gato y un perro, entonces yo creo que también a ellos les modificamos la vida de no estar 8 horas, ahora resulta que estoy 24 horas. Te yo creo que voltea. A todos los rincones de la casa, vas a la cocina y ahí va. O sea, ¿cómo me relaciono? Entonces, sigue, ¿no? ¿A qué sensibilizarnos a esta oportunidad que hoy tenemos? Uno, no sobreestimularnos, por favor. Lo acaban de decir, es que ya me volví adicto. No nos hemos vuelto adictos. O sea, podemos controlar las cosas. Sí, lo que han dicho, controlar y bajar el nivel de ansiedad. También bajar este sentido de, hay que aprovechar todas las horas, si no, el tiempo se me va. Primero, quítate el reloj. Yo hoy, por primera vez en todos estos tiempos, me puse el reloj. He dado clases, soy docente a nivel universitario, estoy dando clases a través de estas plataformas y tenía una rutina, sigo teniendo una rutina. Me levanto a cierta hora, me aseo, preparo los alimentos y como, y después digo, bueno, trabajo, reviso trabajos y demás, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces tengo una propuesta significativa. Después de hacer rutinas, después de dar tiempos, haz días temáticos. Hoy vamos a ver una película que tenga que ver con el bosque. Muy bien, porque no sé qué edades tenga mi familia, ¿verdad? Pero, o mi propia edad. Hoy me voy a dedicar al bosque. Mañana me dedico al circo. Pasado mañana me dedico a Guadalajara. Al otro día me dedico a cocina. Y entonces, veo una película si tengo la posibilidad. Si no, no pasa nada. Claro. Busco una película que tenga que ver con el bosque. Dibujemos un bosque. Juguemos a que somos bosques, hagamos un teatro con los animales del bosque. Y entonces todo un día tengo diferentes actividades que van en relación a un tema y no me aburro. Ahora, que si también me aburro, no pasa nada, porque el aburrimiento sale en los procesos creativos. Claro. Sí. Acabas de mencionar dos aspectos interesantes, aceptar y soltar. Sí. Cuando no estamos en situación de emergencia como ahora, estábamos acostumbrados a tener una rutina.
Sabía que terminando el trabajo me iba al gimnasio, regresando hacia la comida, terminando la comida, hacia la tarea, terminando la tarea, veía los pendientes, terminando los pendientes, me voy a bañar, ya terminaba, ya me voy a dormir. Hay personas que no quieren renunciar a esa rutina y que están en su casa y dicen, ya son las 9, ya tendría que estar haciendo ejercicio y Lalito no se apura con la tarea. Entonces entran en una situación de tensión. Tenemos que aprender a soltar porque nuestra situación ahora en casa es distinta a los días normales. Entonces no aferrarnos a que a las 12 ya tenía que estar la comida, a que a las 9 tenía que estar en el gimnasio, voy a hacer 10 planchas rápido y a ver cómo... Entonces, ¿qué está pasando con nuestro entorno? También que pues los tiempos se tienen que ajustar y tenemos que sentirnos un poco liberados. También es esta oportunidad de decir, voy a aprovechar el tiempo, pero también pensaría, si la regla es quedarme en casa y en mi casa me ponen más reglas, no me estarían saturando demasiado con tanta cosa por delante. Fíjate que ante una situación tan extraordinaria como esta, podemos ir a metáforas de la naturaleza misma. ¿Sí? ¿Tú alguna vez has visto un roble en una playa? No. La madera del roble es muy dura, es tremendamente dura. Es tan dura que si yo tratara de doblarlo así con mis manos, no podría. Pero si le meto más fuerza, no puedo. Le meto más fuerza, llega un momento donde este roble se puede romper. Tú en la playa vas a encontrar palmeras que son flexibles ante los vientos tan fuertes. Entonces, en esta circunstancia que estamos enfrentando, le diría a los padres, sobre todo a las personalidades más estrictas, más perfeccionistas, es un buen momento para ocupar el ocio, pero tengo que tener en mi cabeza ideas flexibles. Si hoy yo no me flexibilizo, me voy a neurotizar. Exactamente. Hay un mecanismo psíquico que se llama escisión. Y me encanta explicarlo, porque padecemos mucho de escisión. Escindir significa dividir, partir en blanco o negro, idealizar o devaluar situaciones. Tenemos que evitar esto. Si ahorita como sociedad nos escindimos y vemos todo en los buenos y los malos, nos vamos a atacar unos a otros. Es un momento para que la flexibilidad, la sensatez, el rescate de las cosas positivas en las circunstancias que enfrentamos las podamos tomar, y no quiero decir con esto idealizar. Tenemos que ver la realidad. A mis hijos pequeñitos no les voy a dejar ver todas las noticias y enterarles de todo. Tengo que protegerlos. Pero a mi hijo adolescente, con quien tengo que entrar en una confrontación seria y decirle, a ver, si tú no te cuidas, vas a enfermar a la abuelita y tienes que ponerte un límite o te lo voy a poner yo. Es momento para saber cómo irme adaptando a esta circunstancia. En la medida que no satanizo las cosas, que no me vuelvo un blandengue, voy a tener una actitud mucho más madura y equilibrada. Yo siempre he criticado y he hablado de la importancia de la inteligencia emocional. Históricamente nos hemos preocupado porque los hijos saquen 10 en matemáticas, 10 en español. Está bien, pero la inteligencia emocional, ¿sí? que ha chocado por años con la inteligencia cognitiva, tiene que transformarse en algo diferente. Y una imagen para tenerlo muy claro la gente es, cuando tú vas al gimnasio y ves a aquel hombre con unos brazotes, pero unas patitas flaquititas, ¿no? Te decepcionas. Pues así estamos en la inteligencia cognitiva y emocional. Sí, de pronto la cognitiva la tenemos muy desarrollada, y qué bueno, porque gracias a eso muchos científicos hoy van a sacar la vacuna más pronto que en otras épocas. Pero la inteligencia emocional, este COVID nos está diciendo, volteen a ver esto. Urge que atendamos la inteligencia emocional para que acabemos con la corrupción, para que acabemos con la desigualdad, para que acabemos con cuestiones de injusticia. Es un buen momento. Inteligencia emocional, sentido común. Sentido común y saber leer mis emociones, saber entender que a veces me voy a enojar y a veces voy a explotar, y que el otro entienda que fue un mal momento. No es que me convertí ya en el ogro maldito que todo el tiempo voy a hacer así. Y después poderme acercar, ofrecer una disculpa, para el otro recibir la disculpa y ofrecer el perdón. Cuando pensamos en el perdón, a veces la gente lo vive, mucha gente lo vive como te voy a perdonar, ¿sí? Como si le estuviera haciendo yo un bien al otro. Cuando uno perdona, se hace bien uno mismo. Cuando uno perdona, a quien le hace verdaderamente bien es a ti. Entonces es un momento para que seamos flexibles, perdonemos situaciones, reparemos. Este concepto de reparación es muy importante, sobre todo enseñárselo a los niños. Tienen que aprender los niños que no son tan malignos como para que a veces en un regaño lo hago sentir súper mal y le bajo la autoestima porque lo hago pedazos. No, tengo que saberles decir que
te equivocaste, pero lo puedes reparar, lo puedes corregir. Si yo logro transmitir esto a mis hijos, el mundo va a ser mejor. Reconciliación también es el momento de esta palabra. Y bueno, salvavidas, teatro salvavidas también, Andrés. Vamos a ver esta cápsula y después regresamos contigo para comentarla juntos. Pues se supone que tienes talento en tu cerebrito, ¿no? Entonces nos vas a ayudar. ¿Verdad que nos va a ayudar, chicos? Sí. Teatro Salvavidas surgió para poder salvar el Foro Juanacata y las obras que se quedaron sin temporada debido al COVID-19. Y bueno, básicamente la premisa es que los personajes de dichas obras están buscando contar una historia ante un público que por dichas razones no está, y descubren que tienen un dramaturgo entre ellos y él es el que empieza a escribir los capítulos y las obras. Sí, por favor, cásate conmigo, en verdad. Tan temprano están metiéndose en las cursis. Me quitaron todo lo que tenía. Además, no compro ni rompope ni galletas y soy una pecadora. Tenía que estar bien acomodado, pues aquí es donde me tienen que mandar y tengo que estar así. Además de que todo el público que nos sigue en redes sociales y que ve nuestras transmisiones en vivo puede comentar y decidir qué rumbo tomarán cada una de las historias. Todo esto lo hacemos para apoyar al teatro independiente en estos momentos difíciles y en especial al Foro Juanacata, que ha sido nuestro nido de creaciones en los últimos años. ¿Cuáles son sus últimas palabras antes de que su vida termine? ¿Ves? Te dije que los parques no eran seguros. ¿En serio metieron lo del jitomate? No. Te estás muriendo de miedo, ¿verdad? No. Que sufran. Que sufran. Que sufran exponencialmente. Jitomatito era especial, él era diferente. Espérate, que primero tengo que decirte por qué te siente aquí. ¡Ay, ardillitas! ¡Cocodrilos! ¡Nutrias! Melania, no metas lo de los cocodrilos. Lamentablemente muchos de los teatros van a cerrar o están en crisis por esta contingencia, por la falta del público. Entonces, una manera de seguir generando es por medio de esta serie teatralizada llamada Teatro Salvavidas, ¿no? Y también como nosotros como actores sigamos estando activos. Pero todo sea en contra de Barbie, porque estoy harta de que Barbie siempre se lleve todo el crédito. ¿Me ayudas a hacer eso? ¿Me ayudas a que eso sea posible? Sí. Está jugando con tu avioncito, ¿eh? Porque de todas maneras ya nos cancelaron todos los vuelos. Poder tener un escape, poder seguir creando, poder seguir imaginando, poder seguir haciendo lo que tanto hacemos, lo que tanto amamos, realmente es una luz y una esperanza tanto para nosotros y también queremos darle ese mensaje al público. Oigan, ¿y si mejor oramos para que el Señor nos guíe por el camino? No, yo mejor me quedo con la idea del jitomate. A mí me dijeron, ¿cómo? Tomar un avión a la fuerza. Jamás me dijeron que quería volarlo. Pues el teatro es como de las situaciones que quedan más dañadas bajo esta situación. Entonces, para que cuando regresemos a una normalidad siga estando el espacio, es que nació esta propuesta. Y también para seguir contando historias, que creo que es lo que también nos ha mantenido sanos a todo el equipo, seguir contando historias, seguir estando de alguna forma en equipo. Quiero mi historia de vuelta. Quiero saber dónde empezó todo. Qué maravilla también dentro de lo que es Quédate en casa, tener la oportunidad de los ratos de humor. No debemos perder el buen humor, por favor. Eso también nos mantiene vivos y eleva nuestro sistema inmunológico. Exacto, ¿no? O sea, tenemos que aprender a reírnos a veces de las situaciones que se viven en la casa y también ver cómo se están generando todas estas cadenas de ayuda, o no sé cómo le llamarían ustedes, de que los sectores se están haciendo cargos de sí mismos. Ya no está uno esperando que me den la solución que me llegue de fuera. Hay que hacer propuestas, hay que crear, en este caso con los teatros que tienen por el momento el telón abajo y que ya llegará ese espectacular aplauso que diga arriba el telón. Mientras estas ideas son creativas, son maravillosas, yo creo que se divierten haciéndolas, un poco también de trabajo en casa, que es otro tema que vamos a tratar, el trabajo en casa, que muchas personas lo están haciendo porque así lo tienen que hacer, no hay otra alternativa. Pero a ver, platícanos de toda esta convivencia que se está generando entre los actores.
Pues fíjate que lo decías muy bien, Lupita, varios sectores, entre ellos el artístico, que es de los más golpeados siempre. Es decir, el teatro independiente y el teatro mexicano independiente ha estado en contingencia toda la vida. Es decir, estamos acostumbrados a las contingencias. Y si a esa contingencia le metes esta contingencia, pues estamos en riesgo de cerrar muchísimos espacios independientes. Y el hacernos cargo de nosotros mismos fue lo que hizo que se impulsara esta iniciativa, que al final impulsó que la Secretaría de Cultura tuviera que sacar esta plataforma de Contigo en la Distancia, que salió 3 semanas después de que todas las iniciativas de los teatros independientes ya estaban avanzando, ya había conciertos en línea, ya estábamos nosotros haciendo Teatro Salvavidas, ya estaban haciendo el Festival de Teatro Viral en otros espacios teatrales. ¿Por qué? Porque a diferencia del arte subsidiado, pues los teatros independientes vivimos al día, vivimos de la taquilla, entonces la taquilla desapareció, es decir, no hay gente que está yendo a los teatros y precisamente le pusimos Teatro Salvavidas con toda la extensión de la palabra, ¿no? El teatro realmente puede salvar vidas ahorita. Hablábamos de la gente que está sola, la gente que no tiene a nadie más y que ya está en procesos depresivos y que esto lo va a llevar a la última potencia. Entonces decidimos generar un teatro que cualquiera pudiera ver, que cualquiera pudiera hacer. Realmente la propuesta de Teatro Salvavidas es que esto mismo lo empiecen a hacer en sus casas, generando, inventando obras de teatro. Todo mundo tiene hoy ayuda a la depresión, el escribir tus emociones y quizá pueda salir de ahí algo interesante, una propuesta. Sobre todo para pensar en el otro y en la otra. Creo que lo que nos hace mucha falta es valorar el que ya no está. Es decir, estamos encerrados con nuestros seres queridos o nos tocó estar encerrados con quien vivimos. Pero ya no tenemos a esos otros, a esa gente con la que convivíamos cotidianamente y ya no está. Hay que escribir la historia de los otros, cómo le están pasando los otros. Es bien fácil criticar y decir, es que fulanito sigue saliendo y es un irresponsable. Pongámonos en los pies de fulanito y de perenganito, escribamos la historia de cómo la está pasando la vendedora de la esquina, cómo le está pasando los médicos que tienen que salir. Escribamos su historia. El teatro para eso es muy útil porque me da la oportunidad de escribir el personaje del otro y entonces entenderlo. En este caso no nos quedó de otra. Teníamos todas estas obras en temporada, se quedaron sin temporada y la premisa fue esa. Nosotros como actores, como actrices, sabemos que ya no hay obra, pero ¿y a los personajes quién se los va a explicar? Claro. Esa parte subjetiva del teatro, que son los personajes, pues estaban ahí esperando que los sacaran del maletín. Y entonces de eso salió, entre Rodrigo Verástegui y yo, oye, vamos a escribirles historias a estos personajes para que no se nos queden en el diván. Pero la metáfora es esa. Todos esos personajes que no están ahorita en nuestra historia, escribámoslo. La gente que está en la distancia, la gente a la que estamos juzgando porque no está haciendo lo mismo que nosotros. Y eso nos va a ayudar a que cuando volvamos a estar con el otro o con la otra, lo valoremos. Porque ¿cuántas veces no valoramos a la otra edad? Claro. Y ahorita las ganas que nos dan de abrazarnos y de saludarnos, ¿cuántas veces no saludábamos o no abrazábamos de forma automática, sin valorar esta cercanía? Y esa es la invitación, ¿no?, de Teatro Salvavidas. Como decía Rodrigo Verástegui, nos está manteniendo vivos. Los actores y las actrices, la mayoría viven al día. El observado se convierte también en el observador y puedes contar a través de eso que miras por tu ventana porque no puedes salir, puedes contar la historia de los otros y al mismo tiempo contar la tuya, cómo estás observando la situación, ¿no? Y estamos generando 2 capítulos a la semana, ¿no? Realmente es admirable el grupo que está detrás de esto, todos los actores, las actrices, la gente que estamos compartiendo esto en medios, pero es una iniciativa que, claro, sí tiene un objetivo específico que es salvar el Teatro Juana Cata, pero el acceso es libre, es decir, no está condicionada una entrada. Por supuesto, quien esté en condiciones de comprar una cosa que le hemos llamado el pase salvavidas, que ellos compran un boleto de 100 pesos y que ese boleto se los vamos a hacer efectivo. Cuando haya cartelera, va a ser un pase doble, es decir, están pagando 50 pesos por persona para ir a ver alguna de las obras, la que ellos quieran del foro. Pero si no están en posibilidades de comprar este pase, el acceso es libre, es decir, no está condicionado. Ustedes en las redes de Grupo Teatral Arete, de Working on a Future o del Foro Juana Cata, los lunes y los jueves a la 1, de hecho hoy es el capítulo 7, ustedes van a ver ese capítulo. Ya veremos cómo te quedó la edición, que se está transmitiendo en vivo. Y la idea es que lo repliquen, a través de sus propias historias, suban sus historias, cuenten sus historias para que los demás sepamos qué es lo que está pasando para que realmente pues salve vidas, ¿no? Fíjate que en ese sentido y de esta visión de colaboración y pensando en la gente del teatro, ayer en un portal Cultura en Bicicleta subieron un video de personas de tramoya. La gente de tramoya es la que está detrás del escenario y que además muchos tienen equipos, ¿no? Y decía este señor, nosotros podemos hacer camas,
podemos hacer aparatos que le puede servir al sector salud. Entonces, si ahorita no podemos hacer teatro, piensen en nosotros como una alternativa para apoyar y nos dan trabajo, ¿no? Y creo que va a ser un momento muy importante. Viene una recesión económica y a todos nos tiene preocupados y asustados esos, ¿no? Y nosotros probablemente tengamos que cerrar 2 centros, ¿no? Porque entre rentas, sueldos, y creo que ese va a ser el momento donde regreso a esta idea de la visión de comunidad, ¿no? La comunidad judía tienen un fenómeno que les admiro y me parece genial. Si de pronto tú eres un joven empresario, hay una página de Facebook de ellos, donde si yo tengo un escritorio que ya no me sirve, pero está muy bueno, una silla que ya no voy a usar, yo lo publico y digo, ¿alguien lo quiere? Y ese alguien, que no va a ser abusivo de irlo a vender, sino cuidando a la comunidad, cuidando la confiabilidad, yo puedo ir por ese escritorio para iniciar una empresa, empezar un negocio, ¿no? Partiendo de algo que alguien ya no quiere y que ya lo va a desechar. Es momento para pensar así. ¿Cómo yo puedo? Yo estoy preocupado un poco en mi propio equipo. Si llegáramos a una circunstancia donde alguien de verdad no tiene para comer, bueno, y si hacemos algo semejante, y sí, como en el temblor, pongo 1 kilo de arroz, pongo 1 litro de agua, o sea, si empezamos a pensar de esta manera como sociedad, quizá no va a ser tan terrible y no va a tener que haber desabasto. Y acudiendo a lo que ya históricamente hemos enfrentado los mexicanos, de servir al otro, cuidar al otro, me estoy cuidando a mí, porque voy a evitar que ese otro piense en arrancarme las cosas, en asaltarme. Mejor lo pongo organizado en mi comunidad, primero a lo mejor en mi entorno, en mi colonia. Digo, yo tengo 2 o 3 vecinos que yo veo que son gente mayor y que a lo mejor sus hijos no pueden venir y yo estoy ahí al ladito. ¿Qué pasa si el viejito de pronto necesita salir a cobrar su cheque o tiene que ir al médico o tiene que salir por medicina? A lo mejor yo puedo empezar como comunidad a planear cosas de este tipo para servir al otro. Y este sentido de servir, de verdad, es como mágico, porque frecuentemente cuando tú das, se te regresa al ratito de una u otra manera, por lo menos en buenos deseos de tu vecino. En buenos deseos. Vamos a la pausa y volvemos. Plataforma Papalote en Casa nace como respuesta a todos nuestros visitantes que no pueden ir a Papalote in situ y que los queremos acompañar durante este periodo de guardarse en casa. Está hecho especialmente para los niños y las familias que puedan tener una serie de actividades, de consejos, de tips, de recomendaciones que los puedan llevar a pasar un rato, sobre todo en convivencia y disfrutando de las familias en casa. Bueno, nuestra plataforma es un micrositio y está dividida en 3 partes principales. Tenemos una parte de actividades, en donde tenemos experimentos, algunas recetas, una serie de descargables para que hagan diversas cosas con su familia. Todo esto, evidentemente, con los contenidos de Papalote que responden a Poco Aprendo, ¿no? Y que son experiencias que hemos probado tanto en el museo como en diversas actividades afuera. Recordemos que Papalote tiene 27 años de experiencia y de ahí sale toda esta información. Tenemos otra sección que se llama recomendaciones. Ahí tenemos libros de música, tips para las mamás. Y tenemos una sección que ha tenido muchísimo éxito, que es la sección de cuentacuentos del libro A Papalotear. Es un libro que trae 10 cuentos hechos por diferentes artistas mexicanos que escribieron 10 historias adentro de Papalote relacionadas con nuestras exhibiciones y tiene unas ilustraciones maravillosas. Pero lo interesante de esta parte es que están contadas en vivo. Y también tenemos nuestro blog con muchos consejos y recomendaciones para papás, para maestros. Ahí hablan nuestro comité de especialistas en primera infancia con consejos que seguramente en esta época de encierro les van a servir mucho. Hemos tenido una respuesta muy positiva de parte de nuestros usuarios. Tenemos más de 309,000 visitas a este sitio con 69,000 usuarios. Se trata de una plataforma gratuita que es un micrositio que los invitamos a que lo visiten. Es papaloteencasa.org. Ahí van a poder encontrar todos los contenidos que les acabo de mencionar. Y síganos en nuestras redes también, en Facebook, Twitter e Instagram, y podrán también ver los mismos contenidos en donde Papalote los invita a realizar una serie de actividades para pasar estos días en casa.
Había una vez un lugar mágico llamado Cuentolandia. Ahí habitaban todos los chamaquines. El canal de Mari Suri YouTube es un canal que siempre se planteó y se pensó para todos los niños que nos ven, no nada más en México, sino también en otras latitudes. Y la intención es acercar a los niños a la literatura mediante el cuento, mediante la palabra, pero también fomentar la lectura. Oye. Sí, tú. Oye. ¿Es a mí? Porque sabemos que es a través de los cuentos como tenemos esta primer cercanía con la literatura, con los libros. Mari Suri, el canal, ya existía antes de esta contingencia sanitaria que estamos padeciendo, que estamos viviendo, pero ante esta situación de tener a los niños en casa, fue que se me ocurrió hacer más videos, crear más cuentitos, con más ritmo, con más frecuencia, para que los niños tuvieran otras opciones de divertimento y de cultura en casa. Pues el canal de Mari Suri está muy preocupado por dar contenidos de calidad, no solamente mostrar entretenimiento para los niños, a quienes llamamos cariñosamente y amorosamente chamaquines. No, queremos que se realicen videos con un gran contenido cultural, fomentar la lectura, fomentar la cultura, sobre todo rescatar la palabra, la riqueza de la palabra, de las historias, de los cuentos, de autores mexicanos, pero a través de un canal de YouTube que sea cultural para los niños, porque hay bastante oferta, pero muy poca oferta cultural para los niños, pensada desde la cabeza, desde la imaginación de una mamá que está formando, que está educando, y que creemos firmemente que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Hay un montón de alternativas ahorita que los niños están en casa, de ver televisión, de jugar videojuegos, de entretenerse, pero si además de entretenerse, aprenden sobre su propia cultura, sobre la propia mexicanidad, y aprenden de una manera lúdica, escuchando un cuento, imaginando, yo creo que además de entretener a los niños, también estamos sembrando ahí la curiosidad, el hábito de la lectura, el hábito de la buena escucha y rescatando la cultura mexicana. Un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Los invito a todos ustedes, formadores, que conozcan Mari Suri YouTube. Es bien fácil. Ustedes entran a YouTube y buscan Mari con Y, Suri con Y, y van a ver esta oferta de cuentos, de historias que hacemos desde nuestro corazón para todos sus pequeños. El toro empezó a correr hacia los demonios. Gracias, Mari Suri. Viéndola a ella, me imagino que en todas las familias siempre hay vamos a verlo en estos términos, el flojito, el chistoso, el consentido, sí, el serio. Hay diferentes personajes dentro de la familia. Identificar para qué es bueno cada quien en este momento nos puede ser de gran ayuda. Claro. Puede haber una Mari Suri, puede haber un actor, un Andrés, puede haber una persona que le guste cocinar y que pueda compartir sus recetas, puede haber el niño inquieto que diga, a ver, vamos a abrir la computadora y vamos a descubrir que ahí la volvemos a reparar. No sé, esta forma de identificar los talentos familiares nos da una gran oportunidad, Elena. Fíjate, estaba hoy, por primera vez al foro, como no me han invitado, traje algo con qué apuntar. Porque también en estos momentos, cuando escuchas a otros y ves otras cápsulas, vas generando procesos creativos. Sí. Y entonces anoté algo que considero muy importante y que cae sobre lo que comentas. A que opinar, primero, ¿qué deseamos hacer en familia? Vamos a sentarnos a dialogar y a planificar el día. Sabemos que algunos tenemos carga de trabajo, hay que hacerla. Sigue siendo una carga. Hoy, mañana no, pero sí, sigue siendo una carga laboral. No como carga, sino es una carga laboral. Hay que hacerla. Seguimos teniendo tareas académicas, hay que hacerlas, por favor. Eso es importante para toda la estructura que también nosotros debemos de tener. Pero
por las tardes, si ya cambia la rutina, entonces siéntate a dialogar en familia, en pareja o contigo, porque también no tenemos que estar con los otros, ¿no? También vivo solo por decisión o por la vida, ¿no? Con quien estemos. Primero, siéntate y dialoga, pero siéntate verdaderamente, pon atención, vete y escucha. Es que no nos vemos y no hablamos. Entonces, primero, ¿qué quieres hacer? Y entonces eso nos va a llevar a una reflexión de, hoy, ¿qué quiero hacer? Ayer estoy terminando, yo, Elena, un rompecabezas de 1500 porque me encanta hacer rompecabezas. Y entonces, no todo el día, no todo momento, tengo mis periodos. ¿No? Sí, no obsesionarse. No, con eso lo que también decías. lo quiero comentar. Entonces, primero, ¿qué queremos hacer? Propon, yo quisiera que hiciéramos esto. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? Muy bien. Y ahora, a ver, hoy, ¿qué podemos hacer? Tu opción o mi opción. Pero vamos a votar y no vamos a imponer. Un liderazgo consciente y situacional lleva también a una toma de decisiones de todos. Pero tú debes darme la oportunidad de que yo aprenda a tomar una decisión. Sí. Pero enséñame y ayúdame. Eres el adulto, pero tampoco cargues el mundo. Ayúdame a que yo también sea responsable de lo que hoy yo decido hacer. Lo que tú quieras. No, siempre he criticado. ¿Qué hacemos? Lo que tú decidas. ¿A dónde vamos? Tú sabes siempre. ¿Qué llevamos? No sé. Pues hoy tú decides qué te gusta, qué te hace sentir bien. ¿Qué te angustia? ¿Pero qué quisieras aprender? ¿Qué dejaste de hacer que puedes hacer en casa? ¿Qué nuevo aprendizaje podemos desarrollar? ¿Qué nuevas habilidades podemos desarrollar? Votamos, definimos y todos participamos. Entonces, provoco 2 niveles. Una actividad en lo individual, tengamos también, en la medida de las posibilidades, alguna actividad en lo individual. Claro. Y otra actividad en lo colectivo. Eso es educar para el ocio en familia. La familia es el primer sistema que educa para el ocio. Si la familia lee, y siempre han dicho los especialistas, un niño va a leer cuando tiene a la mano un libro que tomar. Y no en la estantería, los de obras de arte preciosos, cuché satinado, ponlos arriba. Pero aquellos que sean cuché satinado que puedo recortar, pónmelos abajo, porque yo soy un niño que puedo tomar. Si queremos otras actividades, pongamos estas opciones que tenemos en casa. No necesitamos comprar, no necesitamos pedir 1000 materiales. Con lo que tenemos en casa lo podemos hacer muy bien. Si tú me das esas posibilidades, yo voy a cambiarlo, pero también tenemos que pensarlo. O sea, ¿qué queremos hacer en familia y qué voy a hacer individual? Y después nos lleva a otro elemento. ¿Cómo me sentí en lo individual? ¿Qué hiciste? ¿Qué leíste? ¿O leemos juntos? ¿O platicamos con el abuelo? Y ahorita estaba pensando otra cosa. Entrevista a tu abuelo. Entrevista a tu abuelo a distancia. Es que vive en Monclova. Pues tal vez por teléfono. Es que no tiene WhatsApp. No importa. Por teléfono. Y si no, hazle una carta. Oigan, podemos volver a escribir y usar el correo nacional. De verdad. ¿Cómo se hace una carta? Oye, mamá, ¿me enseñas? Papá, tío, hermano mayor, yo solito me meto a internet, si tengo internet, si no, hagamos cartas también. Sí, escriban entre la misma familia, a ver, escojan a quién le quieren entregar una carta y qué le quieren decir. Y además quitarnos un poco la idea, ha sido muy categórico y entendemos por qué tiene que ser quédate en casa. Esa es una cuestión que ya entendimos todos. Pero ahora creo que es el momento de que juntas en casa, entendamos que gracias a las artes podemos salir de casa sin desplazarnos. Creo que tenemos que quitarnos esa quédate. Físicamente sí, pero hay tantas manifestaciones artísticas, el teatro, la danza y el cine, los museos, la pintura, los mismos viajes virtuales que hay, en los que lo que tenemos que decidir, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, es ¿a dónde queremos ir todos? Hoy, ¿a dónde vamos a ir? A África, películas de África, lo temático. La comida de África, aunque no sepamos del todo hacerla. Vamos a ir juntos y que cada día vaya alguien distinto. Eso que dices de la entrevista me parece fabuloso. Ahora los tenemos en casa, a veces tenemos a los abuelos, a los papás, a los hermanos. Entrevistemos. Hace rato Alberto Chimal decía, leamos, maravilloso. Pero creo que también es el momento de generar libros. Es el momento de escribir nuestra historia familiar, de cómo vivimos esto, y que el día de mañana, ya sea que sea una iniciativa, que el FONCA, o que si no la hagamos entre vecinos, sería valiosísimo un libro, por colonia, por familia, incluso por país, de cómo vivimos esta historia, tomando en cuenta
que es una historia que estamos viviendo, y eso me parece una oportunidad maravillosa. Todos la estamos viviendo en el mundo. Pocas veces nos damos el tiempo de vivir algo juntos cuando tenemos algo maravilloso que es el planeta que deberíamos cuidar y vivir juntos. Imagínate escribir desde esta perspectiva. Lo que estoy viviendo yo lo está viviendo mi artista favorito en Francia, mi pintor favorito en ¿sabes Rusia. qué? Una cápsula del tiempo. Exacto. Meterlo. Construyan una cápsula del tiempo en familia. ¿Qué es eso? Una cápsula del Meten tiempo recuerdos. se han hecho históricamente, se han encontrado varias. Una de ellas se encontró en uno de los campanarios de catedral. No sé mucho la historia, busquen la historia, aprendan de esa historia, yo también la buscaré en casa. Y una cápsula es una caja o de metal, de plástico, lo que tengan, o hacer la caja, reusar un cartón y, bueno, diferentes materiales, y entonces se ponen los objetos de este momento que en ese momento consideramos significativos y que pueden ser las historias, que puede ser un muñeco, un objeto importante, que tenga sentido en ti. Y entonces se pone la instrucción, ábrase 10 años. en 10 años, 20 años, 50 años. Y han encontrado cajas de más de 100 años. O quizá podría ser la idea de ábrase cuando terminemos esta contingencia, ¿no? Hagamos nuestra caja del tiempo y abrámosla cuando... A ver, ¿qué pasó cuando ahí? tengamos ¿Qué pensaba? otra emergencia, otra ¿Qué estaba escribiendo? Sí, ¿cómo me sentía? Y entonces vamos hilmanando. Hoy, entre los 4, hemos hecho una opción que no tenemos que construir ni tener más que la mente y la disposición. No tenemos que salir a buscar con qué quedarnos en casa. Y lo hemos hecho entre los 4. Una alternativa que me parece que puede acompañar esto para poner un poco de orden. Yo trabajo mucho con escuelas, niños, adolescentes y padres de familia. Y uno de los problemas más importantes que encuentro cuando intervengo con chicos complicadones es que el maestro piensa de una forma, el papá de otra, el especialista de otra. Y entonces, por ahí algún día, algún maestro me enseñó imaginar o dibujar un triángulo, ¿sí? En el extremo de abajo de uno de los extremos del triángulo pongo papá, mamá, o escuela, especialistas, escuela, padres, ¿sí? Ponemos a quien va a participar en el evento. Y en la punta superior del triángulo voy a poner 3 o 4 valores u objetivos que quiero perseguir. Cuando yo pongo 3 o 4 valores, que puede ser un momento para hoy, ¿cuál sería? Yo creo que hoy tenemos que estar unidos. Para mí sería un valor fundamental. No podemos permitirnos hoy la escisión, la ruptura con el otro, ¿sí? En el confinamiento. Podemos enojarnos, sí está bien enojarnos, pero al rato recupero. Entonces, si nos ponemos de acuerdo y este objetivo que pongo en el centro, no pongo muchos, 3 o 4, pero me esfuerzo por conseguirlo, cada vez que cada persona se dirige a ese objetivo porque quiero, porque creo en ello, porque se me pega la gana, no por quedar bien con nadie, porque de verdad creo en él, y me dirijo hacia ese objetivo, y la otra persona se dirige hacia ese objetivo, lo que va a pasar es que me voy acercando al otro, y se genera un proceso que se llama sinergia. Cuando estamos de acuerdo en un objetivo, es mucho más fácil conseguir metas. Entonces, en esto, el primer ejercicio ahorita me parecía genial lo que tú planteabas, ¿no? Sí, vamos a poner qué actividades, pero antes de eso, definamos los valores que queremos perseguir con esto. ¿Qué vas a buscar tu hijo pequeño con esta actividad? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Mamá, abuelita. Si todos compartimos estos y vamos hacia ese objetivo, seguramente vamos a estar contentos, acompañándonos, ayudándonos y no peleándonos porque no, yo quiero esto. Primero hay que definir cuáles son esos 3 objetivos que queremos conseguir. Ahora me haces pensar en el hijo rebelde o en el hijo aislado que nunca faltan en la familia, el que no se quiere integrar a nada desde siempre, creció como que él, fruto aparte del árbol genealógico. El que está en la cuarentena de la cuarentena. Sí, el que hace su propia cuarentena, y si bien tenemos que estar todos por medidas sanitarias obligados a quedarnos en casa, a mí déjenme en mi cuarto, a mí no me integren sus actividades, ¿qué voy a hacer? Hay personas que nos están preguntando qué hacer con los hijos rebeldes adolescentes de 15, 16, 17 años que no quieren participar en nada que tenga que ver con las actividades familiares y ellos quieren seguir, como bien dices, su propia cuarentena. ¿Qué opciones hay? Hay una primera parte ahí en estos chicos. Yo me dedico mucho a jóvenes complicadones y he descubierto que el factor número 1 para poder lograr que el muchacho se mueva es entender qué me está comunicando. Paul Watzlawick, que es un teórico de la comunicación, hace 5 axiomas, pero te quiero comentar el primero que él plantea, que dice todo comunica. Hasta quedarme callado, está comunicando algo. Entonces, la tarea que yo tengo con un joven rebelde oposicionista es qué significa su silencio, qué significa su oposicionismo, qué significa su rechazo a todo. Y esta es la gran oportunidad. Este es el momento.
que eso implica tiempo, ¿sí? Siempre he criticado estos papás o lugares que dicen hay que darles a los hijos calidad de tiempo más que cantidad. Para mí eso es una tontería, porque a los hijos hay que dedicarles calidad y cantidad de tiempo. Cada una de las personas que veo exitosas en el mundo le han dedicado calidad y cantidad de tiempo a lo que hacen, no solamente calidad y cantidad, eso es una mentira. Entonces, este momento que nos está permitiendo darles tiempo de cantidad y calidad es una oportunidad para conocer a mi hijo. Claro. Muy probablemente no estoy conociendo a mi adolescente y la rebeldía puede estar desde un factor biológico, que entonces hay que ver un especialista, ¿no? A lo mejor necesita un medicamento, o un factor de resentimiento de hace mucho tiempo, que él no se sintió entendido, que se sintió criticado, agredido, y entonces es una respuesta natural a algo que pasó en algún momento y hay que entrarle a averiguar qué sucedió ahí. ¿Qué sucedió ahí? Los invito, si me permites, Andrés, vamos a ver esta cápsula que tenemos, porque la ciencia también es parte importante y muchos en casa les encantan estos temas. Vemos y regresamos para comentarla. Cultura UNAM tiene una plataforma, hemos generado entre todas las direcciones, los programas y las cátedras que conformamos el subsistema de la Coordinación de Difusión Cultural de Cultura UNAM, un proyecto de difusión a distancia, pensando en esta etapa en la que permaneceremos en una situación de aislamiento social debido al COVID-19. Hemos pensado en crear una oferta de más de 700 actividades en línea que, tienen distintas características. Algunas son trabajos realmente en tiempo real. Hay algunas actividades que sí promueven, digamos, la acción física, por un lado de la gente que está en casa, por otro lado la acción, la actividad creativa, el recurso de utilizar nuestro potencial creativo y de imaginación en este tiempo en el que, pues, de manera forzada un tanto, tenemos que estar bajando nuestro ritmo de actividad en el espacio de la ciudad. Pero que por otro lado es una gran oportunidad para centrarnos en nuestros potenciales también creativos, imaginativos, alrededor de quizá la creación de un texto literario o quizá la creación de una mini pieza de teatro hecha en casa o de danza, ¿no? Creo que tenemos una oferta muy amplia que justo nos pone en el lugar de ver dentro de esta situación que es para todos complicada, qué podemos rescatar y qué podemos optimizar y qué situación positiva podemos sacar de todo esto. Todo lo que implica convocatorias públicas abiertas sí requiere de que naveguemos por la dependencia que nos interesa, la Dirección General de Música, la revista universitaria o la dirección de danza, y que entremos a las convocatorias que sean de nuestro interés y allí sí hagamos un proceso de inscripción. La mayoría de las actividades están siendo gratuitas, salvo en algunos casos en donde estamos proponiendo algunos talleres que tienen un costo mínimo. La mayoría son gratuitas y la mejor manera es, por un lado, entrar a las páginas o a los sitios que tenemos de Cultura UNAM en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en todas las redes está constantemente difundiéndose, y también estar muy pendientes de Radio UNAM, TV UNAM, que son nuestras naturales espacios de difusión de la cultura de la UNAM. Bueno, pues las opciones las hemos estado presentando desde cultura, cuentacuentos, la ciencia. Ahora esta forma de relacionarnos distinta de cómo vivir esta pandemia, pues nos conecta literal con las redes sociales, con los otros y las distintas formas. Aquí hay una pregunta muy específica de una persona que está en Francia y por ello le damos salida y cauce. Dice que allá, por ejemplo, ya llegaron a la situación en que está cerrado todo. No hay manera de salir y está con pequeñitos que estaban acostumbrados a salir, como creo que es la situación de muchas familias en estos momentos, que los niños chiquitos sabían que era fin de semana y vámonos al parque y jugamos y nos divertimos y nos entretenemos. A una persona pequeñita de esas edades, ¿cómo le explicamos que la situación ha cambiado?
hay que acudir a la fantasía. O sea, afortunadamente los niños, una de las virtudes que puede ser un defecto si le doy demasiada información que no necesita, ocupar la fantasía es un recurso muy importante. Y entonces, en la medida que yo con un niño, y que hablando de la vulnerabilidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, para fantasear, yo tengo que soltarme, ¿no? Y hacer jueguitos donde, por ejemplo, otro juego que se me ocurre ahorita, que alguna vez lo he jugado con algunos de mis pacientes, es armar una historia, porque así voy a explorar qué está pasando en la cabecita de él. Y entonces, yo empiezo la historia. Había una vez una situación, y describo más o menos la situación que estamos viviendo. Y había un niño, ¿no? Y doy las características justo de mi hijo, que tenía tantos años, que iba en tal escuela, que no. Esto hace que el niño ya empiece a conectar con su fantasía. Y entonces hay un momento donde le voy a decir, ahora paro yo la historia y sigues tú la historia. Y entonces el niño te empieza a narrar. Este ejercicio le va a permitir también a la mamá escuchar qué está pasando y vas llevando la historia a un final feliz, a un final con alternativas de solución. Sobre todo es muy importante que el niño descubra que en las angustias que él tiene, no las que el papá o la mamá se está imaginando, porque esto es bien importante, hay un proceso psíquico que se llama diferenciación, que a muchos papás les cuesta trabajo, ¿no? Los niños que de pronto todas las noches se quieren dormir con papá y con mamá y que papá y mamá lo permiten, ahorita puede ser que sea permitido, pero en otros momentos tú tienes que fomentar que tu hijo se separe de ti. Y entonces hay mamás que ven al niño sudando, corriendo y le dicen tápate porque hace frío, porque le llegó el vendaval de aire a la mamá, ¿no? Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una situación donde tengo que enseñarle a diferenciarse, pero a través de este juego puedo ir descubriendo qué está pensando, qué está sintiendo. Y entonces, desde mi experiencia y mi conocimiento, puedo darle una alternativa para que él resuelva la situación por sí mismo, ¿no? No crear una dependencia excesiva en los hijos. Una cuestión un poco más práctica, ¿no? Quizá un poco menos científica, pero que tiene el sustento de todo lo que él está diciendo. Yo lo que le recomiendo a esta mujer que nos escribe de Francia y a todos los que tienen pequeñitos es que hablen del mundo ideal. Es bien importante que los pequeños hablen de lo que quisieran que estuviera sucediendo, porque de repente nos vamos mucho a la situación actual y no dejamos que esta fantasía los deje explorar. Se hace por medio de 3 etapas. Primero es, dibújame cómo te gustaría que el mundo fuera en este momento. Es bien importante que los conduzcamos a que expresen lo que ellos desean, no lo que está pasando. Lo que está pasando tiene diferentes niveles de alcance. Que nos dibujen su mundo ideal. Una vez que dibujaron su mundo ideal, eso se va a convertir en la escenografía de nuestro pequeño teatrino. Entonces, tienen su mundo ideal y con fieltro, con calcetines, con lo que tengan. Sábanas, 31 minutos ya nos enseñó que no se necesita más que calcetines e imaginación. Crean sus personajes de ese mundo ideal y empezar a contar la historia. Y es bien importante que cuando veamos que este niño se siente inquieto, regresemos a ese mundo que él o ella creó. Y crear esos nuevos personajes. Y entonces ese teatrino se va a ir nutriendo de nuevos personajes, de nuevos calcetines. Es bien importante que como papás y mamás, sobre todo con los más pequeñitos, que no escriben todavía, se escriba esa historia, se escribe ese guión, porque va a ser una historia que va a ser importante repetirle a lo largo de esto, que se va a alargar, que en Europa, en Francia, en España, se les está alargando. Que lo dibuje, luego que hagan los personajes con títeres y que permitamos que ellos cuenten su historia. Alejémonos un poquito del adultocentrismo y dejemos que ellos creen el mundo, y ahí es donde el adulto participa. Lo mismo para estos adolescentes rebeldes que están encerrados. Se vale hacer un buzón, meterle por abajo de la puerta nuestro deseo y cómo nos sentimos y dejar que él se comunique así. Y va a llegar un día que esa comunicación se va a volver verbal. Pero es el momento de no decir, es que está encerrado. No, es que tú estás afuera de su mundo. Exacto. ¿Cómo es su mundo? Pídele que te escriba su mundo, que te dibuje su mundo, hagamos títeres, comuniquémonos. No se vale decir, él siempre se encerraba y está en lo suyo. No es Déjenlo. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Bueno, y es la oportunidad para ser más maduro que ellos, ¿no? Claro. Y ser pacientes y ser consistentes. Otro término ahí de la psicología es la constancia objetal. ¿Qué es esto? El tener una figura de cuidado, un papá, una mamá, un abuelito, alguien que sea lo suficientemente fuerte como para tolerar las agresiones del hijo, pero devolverle con una actitud positiva y enseñar y modelarle cómo debería ser la comunicación al revés de lo que nos está marcando él. Mira, qué interesante todo lo que nos han contado. Nos vamos con lo que sigue y regresamos para ir cerrando el programa. Durante esta contingencia sanitaria, la UNAM te lleva la ciencia a domicilio. Mediante sus plataformas digitales, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la máxima casa de estudios
ofrece contenido sobre diversos temas, con acceso libre a materiales educativos como libros, infografías, efemérides, antologías, charlas y programas radiofónicos. En los sitios www.dgdc.unam.mx, www.universum.unam.mx y www.museodelaluz.unam.mx. Se comparten contenidos en línea que te permitirán disfrutar de la ciencia sin salir de casa. También se realizan dinámicas semanales en las redes sociales, como son retos matemáticos, cine debate, club de lectura de ciencia ficción y recorridos virtuales, entre otras. Para los más pequeños, se dan recomendaciones de cómo hacer experimentos y demostraciones de ciencia de manera sencilla y divertida, además de ofrecer materiales descargables. Con Ciencia a Domicilio, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM lleva la ciencia hasta tu hogar. Síguela en todas sus plataformas. Las visitas virtuales permiten deleitarnos con obras de arte ubicadas en muchas partes del mundo. Los museos ofrecen colecciones en su página web y puedes visitarlos de forma virtual a través de sus redes sociales. Mientras estamos en casa, vale la pena darse el tiempo para visitar el sitio web del Museo de Antropología en la Ciudad de México. Comprender nuestra propia historia y saber quiénes somos se puede lograr accediendo a este museo que ofrece la oportunidad de sumergirnos en múltiples expresiones de la cultura que son el bastión de nuestra nación. Buenos días, gracias al Canal 11, gracias a Diálogos en Confianza, gracias a los panelistas, a nuestros compañeros allá en el estudio. Hoy lo que queremos plantear desde el Consejo Ciudadano son opiniones y sugerencias que han venido a partir de nuestra recepción de las llamadas en el chat de confianza y en la línea de seguridad. Básicamente, ¿qué hacemos con esta necesidad que tenemos de permanecer en casa? Por supuesto, hay que acompañarla. Quédate en casa, salva vidas. Eso es lo primero y respecto de lo cual no hay ninguna duda. Hay que hacer una agenda cotidiana, hay que mantener un sentido del orden, hay que evitar toda posibilidad de vagancia intelectual, material, física. Así que establezcamos una agenda diaria que nos permita realizar ciertas tareas, ciertas actividades. Por supuesto, evitar el consumo de alcohol es algo muy importante de lo cual tenemos que deshacernos. Toda tentación de convertir el quedarse en casa con el consumo de alcohol es un error y puede generar, de acuerdo a la incidencia estadística que nosotros registramos y a la experiencia clínica, conflictos diversos que incluyen, por supuesto, también la violencia familiar, que hay que contribuir todos a disminuir. Hay que evitar el consumo excesivo de tecnología. No es necesario para nada estar sobreinformados ni estar acudiendo a sustituir vía el manejo de las redes sociales o de la tecnología todo aquello que creemos que no podemos realizar de otra manera. Hay que desarrollar, este es el último punto, muy importante, buena comida, buen ejercicio, buen diálogo y dormir bien. Todo esto integrado nos va a permitir llevar muy bien esta situación de aislamiento a la que nos obliga, por supuesto, la atención que todos debemos poner a la idea central de quedarse en casa. Salva vidas. Muchas gracias. Pues ahí tienen otra lluvia de ideas, como lo que ha sido este programa, que siempre aquí en Diálogo se hace junto con ustedes en casa, con el público que nos sigue a través de las redes sociales, a través de su pantalla, y los especialistas, pues, ¿cómo irían cerrando este comentario, un comentario final para la gente que nos está viendo y que ha estado muy atenta a todo lo que han sido las sugerencias, los puntos de vista de cómo vivir la contingencia en casa? Quisiera cerrar con un cuento rápido, porque tenemos que ser calmados, tenemos que ser muy maduros para enfrentar esto. Esta es la historia de un perro enojado que va por la calle ladrándole a todo el mundo. Este perro llega a una esquina, es un perro que sabía leer, ve un letrero ahí que dice Casa de los 1000 espejos. El perro entra a ver de qué se trata, le da curiosidad, a pesar de que está enojado, entra y ve,
y lo primero que encuentra son 1000 perros con los dientes pelones, con cara de enojado, y entonces cuando el perro ve eso empieza a ladrar, rar, 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 y el eco le regresa ladridos y 1000 perros ladrándole. Atrás de este perro venía un perro feliz, contento, moviendo la cola, bonachón, buena onda. También sabía leer, llega a la misma esquina, lee Casa de los 1000 espejos, dice, ¿qué será? Se mete moviendo su cola y lo primero que ve son 1000 perros moviendo la cola. Y entonces el perro empieza a brincar, contento, y se sale del lugar diciendo, qué lugar tan maravilloso. La mente es mágica. Si yo traigo en mi mente basura, si yo le meto a mi mente desconfianza, paranoia, pánico, me voy a sentir muy mal. Si yo en mi mente meto generosidad, bondad, buena disposición para afrontar las cosas, no viene fácil, viene difícil, pero esta actitud es muy importante. Y bueno, nada más quiero despedirme diciéndole a mi cachorro, hola, y a mi cachorra, me pidió que lo hiciera. Y pues espero que esto sirva al público. Estás trabajando también para ellos y eres también el reflejo de lo que puede ser un jefe de familia, sí, una persona que está enfocada a atender las necesidades del otro, a ponerse en los zapatos del otro. Así es. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tus recomendaciones, por tus consejos y por todo lo que has compartido a lo largo de este espacio. Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti, Sociedad Civil. Gracias. Gracias. Andrés. Pues yo tengo una sugerencia que creo que puede ser una iniciativa además que vaya de todos y todas nuestras televidentes de Diálogos en Confianza al mundo. Asómense a su ventana, dibujen su ventana, fotografíen su ventana y escriban una historia de su ventana para que todos nosotros, todas nosotras podamos compartir ese exterior. Es la mejor manera, llévame a tu ventana. Creo que eso es ir con la otredad, no olvidarnos de que hay alguien allá afuera. Y si cada quien escribe lo que está en su ventana, estará regalándonos un poquito de ese mundo que está afuera. No nos olvidemos que hay una afuera que nos va a necesitar. Sí. Y que todos empiecen a compartir sus ventanas. Imagínate todo el mundo compartiendo sus ventanas. ¿Dónde está el aburrimiento y dónde está el confinamiento? Es una manera de salir y de nunca olvidarnos de ese exterior. Dibujen, escriban, lean y empecemos por la ventana para que no nos olvidemos de que ese mundo allá afuera vamos a regresar y que tenemos que valorarlo mucho más de lo que lo hacíamos antes. Muy bien, Andrés Castuera, gracias, especialista en artes escénicas. Elena. Diría, disfruta del ocio y de las experiencias que hoy estás viviendo en casa, en lo individual y en lo familiar. 1, 2, 3, 4 los miembros o el número de personas que conforman tu familia en esta realidad diferente. Disfrútalo, vívelo, reconoce que te gusta. Y el ocio, por el ocio mismo, tiene valor. Es un valor intrínseco. No necesitamos de los elementos del exterior, lo podemos vivir en casa. Y algo otra actividad, estaba pensando en, escribe diariamente tu ocio. Hoy, ¿qué hiciste de ocio? Hoy, ¿qué hiciste de tiempo libre? ¿Qué actividad desarrollaste? ¿Tú? ¿Qué te gustó? Y al paso del tiempo vamos a tener muchos otros escritores y que nos van a llegar a ser dramaturgos. No nos interesa, a mí no me interesa ser dramaturga, me interesa disfrutar de lo que hago y que tú y que el otro lo disfrute y que diga, wow, hoy fue un día diferente, hoy la pasé muy bien. Eso se le llama flujo, hay que fluir. En estas circunstancias sí, se puede, sí. Hay que darle un orden de prioridades al día, pero no dejemos a un lado lo que nos puede hacer plenos, porque podemos seguir siendo plenos en esta realidad. Disfrútalo y podemos salir adelante, porque lo vamos a lograr. Y un hashtag que hice hace tiempo, quédate en casa ocio. Maravilloso, con ese nos quedamos. Y además mucha gente va a celebrar su cumpleaños en esta pandemia y están así como que tristes porque dicen, no va a haber fiestón. Pues los artistas del mundo nos han mostrado cómo a través de las redes hacen fiestas, tocan música. Pongamos creativos. Enlácense y canten en las mañanitas todos a través de Zoom, ¿no? Exacto. Sí, y grábense y compartan el video y súbanlo y demás. Pues muchas gracias, Elena Paz Morales, también docente en la licenciatura en Administración del Tiempo Libre de la Universidad YMCA y profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Muchas gracias por compartirnos sus ideas, por compartirnos su día a día, también a ustedes en casa, por escribirnos, por conectarse, por compartir y hacer juntos el programa. De verdad, si pueden consultar, hay propuestas también de ustedes como público que comparten con las mismas personas que estaban integradas en redes sociales. Y recuerden que esto es temporal.
la pandemia del COVID-19 no es para siempre. Tenemos oportunidades muchas para convivir en familia, para reconocer a los integrantes de nuestra familia, para celebrarlos si es fecha de su cumpleaños, para tener ideas y decirle al otro que lo queremos. Distintas modalidades que podemos implementar en estos días de quédate en casa. Ustedes son muy creativos y cada uno de nosotros podemos despertar nuevas ideas y nuevas formas de convivencia. Vamos a regresar para hablar precisamente del COVID-19 ya con el especialista que nos visita a lo largo de estos días aquí en Diálogos en Confianza. Si tienen dudas, también pueden mandarnos sus preguntas a través de las redes sociales o también vía telefónica. Aquí se las vamos a responder y sobre todo vamos a estar en contacto permanente porque esta pandemia del COVID-19, pues como les decía, todavía nos acompaña, estamos en la fase 2. ¿Qué viene para los días por delante? También es otra inquietud que nos han expresado. Estará con nosotros Jorge Baruch, maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global y Epidemiología. Pues ya estás aquí, Jorge, escuchando parte de lo que es esta convivencia que se puede tener en la casa. Y hay muchas dudas en torno, Jorge, a lo que puede ser el quedarnos en casa. Iniciaría preguntándote precisamente si en estos momentos la casa es el lugar más seguro para protegernos del COVID-19. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, saludos al auditorio. Pues la casa en efecto es el lugar más seguro que tenemos en estos momentos para poder protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestros seres queridos ante la pandemia del COVID-19 y ante las fases más duras que veremos y viviremos como mexicanos en unidad, aunque en nuestras casas, en las siguientes semanas, incluso ya en los siguientes días. Ahorita estamos viendo en las imágenes esta tarea diaria que se está dando en muchos hogares de pasar el trapo y pasar el limpiador. ¿En qué superficies de la casa es donde hay que poner mayor atención ahora en estas tareas de higiene? Bueno, las superficies que normalmente tocamos todos de manera continua, esto quiere decir las superficies como la mesa, donde comemos, la mesa de la sala, en donde estamos una gran cantidad de tiempo ahora, el escritorio, de los que tenemos que hacer home office, bueno, tenemos un escritorio y ahí estamos frecuentemente. Los utensilios y los accesorios que nosotros normalmente tocamos, como son las manijas del baño, las manijas de las puertas, las perillas de los lavamanos, el mouse, el teclado, en fin, este tipo, el celular mismo, ¿no? Los aparatos electrónicos, los controles remotos también son muy importantes y también es muy importante que la población sepa cómo pues elaborar este tipo de mezclas. Sí. El cloro es la manera más fácil y más barata de poder hacer una mezcla desinfectante efectiva. El cloro más o menos siempre está en una presentación del 10 al 13% en los supermercados para el público en general y se puede diluir en 950 mililitros de agua, 5 mililitros de cloro, o sea, el 5% de nuestra solución de casa. No debe durar más allá de 24 horas, tenemos que prepararla diariamente y tenemos que desinfectar con esta solución nuestras superficies, dejarla por lo menos 10 minutos para que tenga el mayor efecto posible y después secarlo con un trapo porque si no lo que vamos a provocar es que el cloro se quede o permanezca en las superficies y podemos tener una dermatitis irritativa porque estamos en constante contacto con el cloro. Esto es muy importante. También es muy importante evitar desinfectar las patas de los animales. Eso es muy importante porque el cloro le va a hacer daño a los animales. Los lastima. Los lastima, los irrita. Los animales tienen un mecanismo de limpieza, autolimpieza. Incluso nuestra piel también tiene ese mismo mecanismo. Y recordemos que las superficies en el piso pues son consideradas contaminadas permanentemente, no solamente en esta pandemia, entonces debemos de estarlas desinfectando constantemente. En el caso de las familias que tienen bebés y que están con sus juguetes y que están con su mamila manipulando, ¿cuáles son las medidas de higiene para los artículos de los bebés? Pues la higiene extrema. Recordemos que los biberones se tienen que esterilizar, recordemos que todo esto se tiene que hacer de manera rutinaria, siempre, no solamente en el COVID-19, entonces serán las mismas precauciones, nada más entonces sí de limitar los espacios en donde van a estar gateando este tipo de personitas, para que pues esté desinfectada y no la estemos contaminando con nuestras suelas de zapatos ni con las mascotas, bueno, que tengan una limpieza
adecuada antes. Así como nosotros lavamos las manos con jabón, pues ellos también podemos lavarlos, pero con jabón de manos, no con un cloro o un detergente. Oye, mencionaste el tema de las suelas de los zapatos. Hay gente que por sus actividades esenciales o que van al súper, que está permitido, que van al mercado a hacer compras, salen de casa y regresan. Esto de que cuando llego a mi casa, échenme alcohol, cloro, báñenme y pónganme todo lo que se pueda para desinfectarme, me quito los zapatos, los dejo, utilizo otros. ¿Cuáles son las medidas efectivas que sí podemos hacer en casa cuando salimos y regresamos? La medida más efectiva es el lavado de manos adecuado constantemente. Se ha demostrado que si nosotros nos lavamos a lo largo del día más de 10 veces las manos o un mínimo de 10 veces, disminuye significativamente el riesgo de contagio. Entonces esto quiere decir que más o menos los tendremos que estar lavando cada par de horas, una vez, y desinfectando constantemente. Las suelas de los zapatos en este sentido no implican un riesgo adicional, simplemente recordemos que las suelas de los zapatos están pisando cualquier cosa y en cualquier momento nos podemos contagiar de cualquier virus o bacteria. Lo que sí debemos de tener cuidado es de evitar salir la mayor cantidad de veces, y este tipo de recomendaciones dirigidas a los zapatos y quitarnos la ropa y estas cuestiones solamente están dirigidas, y recordemos, tenemos que identificar los mensajes que están dirigidos a la población general y los mensajes que están dirigidos a los profesionales de la salud que están en constante y permanente contacto diario con casos sospechosos, una gran cantidad, y de casos confirmados. En este sentido, toda la vestimenta se debe de echar en una bolsa y debe desinfectarse adecuadamente o lavarse en el caso de los profesionales de la salud, o si están cuidando a un enfermo ya grave de COVID-19. El resto de las personas con la desinfección de manos, el lavado y la desinfección de las superficies, incluyendo el piso de manera constante, es más que suficiente. Si yo estoy cuidando a un paciente en mi casa por instrucciones médicas, que no necesita hospitalización, pero está en el espacio físico donde convivimos los demás, ¿tengo que hacer estas medidas que corresponden a los especialistas, a los médicos, a las enfermeras? Sí, solamente cuando entramos al cuarto en donde está confinado. Recordemos que una persona que está en aislamiento por sospecha o confirmación de COVID debe de estar confinado en una habitación, de preferencia con un baño propio completo. Si vamos a compartir el baño con esa persona, entonces se deben así como cuando a uno le da hepatitis A de niño y lo tienen encerrado en su cuarto. Todo el mundo te ve feo, además. Es lo mismo, tenemos que destinar una toalla para esa persona, sus artículos de higiene personal deben de estar en el cuarto aislado con él, y solamente sacarlos cuando él sale y va a hacer su higiene personal. Debemos destinar vajilla, cubiertos, en fin, para él solamente, y debemos de estar desinfectando las superficies cuando entra y cuando sale del baño para evitar este tipo de contagios. Asimismo debemos de usar tapaboca, él y nosotros, si es que estamos conviviendo, cuando vamos a estar en contacto, no permanecer más de 15 minutos en la misma habitación y evitar tocar la mayor parte de cosas. Pero este tipo de recomendaciones ya se dan por el personal de la salud en folletos de descarga digital para que se informen los casos y los contactos que van a estar en su cuidado. Y sobre todo no discriminar a ese integrante de la familia, ¿no? Porque eres el covidoso y ya te enfermaste. Puede pasar en algunas situaciones que también se recupera y ya después, incluso recuperado, dado de alta, pues como que hazte para allá, ¿no? Hay un periodo certificado y médico, tú nos dirás, en donde una vez que te dan de alta, digamos, todavía tienes que seguir ciertas medidas de seguridad. Exactamente. El virus se excreta de manera importante después de dejar de presentar los últimos signos y síntomas 8 días después. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha recomendado que las personas permanezcan en autocuarentena voluntaria 14 días después de haber terminado con los signos y síntomas, con la finalidad de asegurarse que no estén en potencial contagio otras personas. Miguel te quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, quería compartir un poquito. Me parece importante, qué bueno que nos aclaras esto, porque yo soy de los que llego, y mi esposa también, y me rocía con 1000 cosas para que me limpie, ¿no? Y entonces diría que es este momento donde la medicina y la psicología pueden ir muy de la mano, porque las personas que son muy aprensivas, que son muy obsesivas, que tienden normalmente a ser jefes y gente que es muy tendiente a la perfección, de pronto pueden estar extremando precauciones y esto los va a estresar.
Y me parece que hay una relación directa entre el sistema inmunológico y el nivel de estrés o de depresión que yo vivo. Hace años trabajé con personas con el virus del SIDA y era muy claro, veíamos que cuando les hacían conteos de células CD4, que son los linfocitos, estos anticuerpos, el ejército que tenemos en nuestro cuerpo para defendernos del virus y que además parece ser que es lo más efectivo hasta hoy para combatirlo, si yo estaba deprimido, mi sistema inmunológico también se deprimía. Entonces es muy importante que también estemos en un balance emocionalmente hablando para no provocar que el sistema inmunológico se vea afectado también. Sí, en efecto, debemos de cuidar nuestra salud mental, al igual que cuidamos de nuestra salud física. En este sentido, hasta tenemos mucha experiencia en muchas otras enfermedades infectocontagiosas de tipo crónico que han sido estudiadas por ambos campos, el de la salud mental y el de la salud física, por así decirlo. Todos se complementan. Suponemos que esto también va a impactar el sistema inmune de manera innata, que es el que nosotros utilizamos para protegernos de estas enfermedades infecciosas agudas. Hasta el momento no se tienen de manera exacta evidencia científica que pudiera llegar a deprimir nuestro sistema inmune innato, que es el que ocupamos para contrarrestar una probable infección de SARS-CoV-2. Habrá que desarrollar y se hace un llamado también al personal que atiende la salud mental, el personal de psicólogos a nivel mundial, pues que extremen estas, digamos, esfuerzos para poder generar evidencia científica que nos apoye a descartar o reafirmar este tipo de hipótesis que se están teniendo con respecto a experiencia previa en enfermedades crónicas, infectocontagiosas, que son diferentes. Preguntas muy concretas. ¿Los guantes sirven para qué? Los guantes sirven para el personal de la salud, así de fácil. Los demás que están en sus casas o que están fuera de un hospital no tienen por qué usarlos. Cuando voy al súper, ¿qué? Me los llevo, hay gente que está en el personal de la salud únicamente es el con sus único guantes. que puede usar guantes. Los demás, manos, lavarse las manos y desinfectarse las manos. ¿Los alimentos pueden tener coronavirus, pueden tener el COVID-19? La vía digestiva es muy difícil que por todas las barreras que tiene. Más bien aquí, la preparación de los alimentos influye cuando nosotros los empaquetamos. Cuando nosotros los empaquetamos, el empacador de este tipo de insumos, de alimentos, puede estar enfermo o puede ser contagioso incluso sin percibir signos y síntomas, que no significa que sea sintomático, sino que está desarrollando la enfermedad de manera inicial y entonces no se da cuenta, puede ser contagioso. No seguir las medidas sanitarias que deben, como usar tapabocas cuando estamos preparando alimentos o lavarse las manos constantemente. Y entonces sí podemos manipular estos empaques que pudieran llegar a estar contaminados, las superficies, y transmitir el virus. Y nosotros, si no nos lavamos las manos después de servirnos la comida, pues entonces sí estamos en alto riesgo de contraer la enfermedad por este tipo de manipulación de empaques. Como tal, la comida, si se sirve caliente, no hay ningún problema. Va a tener una baja probabilidad de transmitir la enfermedad. Recordemos que el mecanismo más importante y más efectivo de transmisión es a través del contacto directo y continuo, sostenido con una persona infectocontagiosa o con las superficies o los fomites, que les llamamos nosotros, objetos inanimados contaminados, que pudieran estar contaminados. Jorge, si no tengo cubrebocas, ¿puedo usar una bufanda, cualquier otro artículo? Los tapabocas se deben de usar. Ya hay evidencia científica que aporta datos y recomendaciones que se deben de actualizar. En este sentido, se deben de ocupar cuando estamos en lugares de alto riesgo. ¿Qué lugares de alto riesgo se consideran? Supermercados, lugares de concentración con personas en lugares cerrados como transporte público, como salas de espera de hospitales, en fin, oficinas. Ahí se pueden usar cubrebocas desechables que solamente van a durar de 4 a 6 horas o cubrebocas hechos caseros, pero deben de tener varios dobleces. Debemos de consultar las técnicas que se recomiendan por algunas autoridades sanitarias. Deben tener al menos 4 o 5 dobleces. Si empleamos algodón al 100%, debemos recordar que va a ser difícil que se evapore el agua y entonces va a fomentar que las bacterias se reproduzcan. Entonces, preferir materiales con poliéster. Gracias, Jorge. Gracias a todos y gracias en casa. Hasta mañana.